No es ningún secreto que en el tema de las relaciones de España con Marruecos, el Partido Socialista y Unidas Podemos, los dos grupos que forman el gobierno de coalición actual, no tienen la misma posición. Por eso a nadie se le escapó el dato de que en la rueda de prensa en la que tenían que valorar lo que había pasado en Melilla, aunque muchos periodistas querían que hablara la señora Montero, solo se posicionó la portavoz del gobierno, seguramente porque así lo habían acordado. Sobre el asunto del salto a la valla de Melilla de la semana pasada, en primer lugar le quiero preguntar a la ministra Montero. Para la ministra Montero, si considera necesario, después de todo lo sucedido con respecto a la valla de Melilla. Y a la ministra de Igualdad, no por el asunto en sí de Melilla, pero sí por las explicaciones que la interlocutora de la coalición, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Se le ha preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla y con lo que ha acontecido en las últimas horas y en los últimos días. El caso es que varios medios han asegurado que luego preguntaron a la ministra, señora Montero, para que diera su opinión sobre lo que había pasado en Melilla y entró en bucle para no contestar. Lo hemos visto, por ejemplo, a doña Susana Griso en A3 Media. La ministra Montero sigue sin dar su opinión, ¿eh? La ministra Montero sigue sin dar su opinión, ¿eh? La portavoz del gobierno acaparó todas las respuestas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ayer los periodistas insistieron. Ayer no le dejaron contestar, ¿nos puede hacer ahora una valoración? Sí, siempre van a poder conocer mi opinión, así ha sido siempre y así va a seguir siendo. ¿Por qué no habló ayer, entonces, en la rueda de prensa? Como les digo, siempre me van a tener disponible. Fueron hasta 5 veces las que la portavoz le... Me van a tener siempre a disposición para conocer mi opinión y además para seguir trabajando en el gobierno de coalición. Ayer le pidieron la opinión y no la dio. Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión y aquí se la estoy dando. ¿Esto fue una imposición del Partido Socialista? Les insisto, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión. Ridículo, de verdad, ridículo, de verdad. Si está disponible para dar su opinión, que la dé, pero que no repita 5 veces que siempre va a estar disponible, Es ¿no? absurdo, ¿eh? Hemos visto a la señora Pardo en Mediaset. Y ella ha afirmado que siempre está disponible. Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión. Fueron hasta 5 veces las que la portavoz le... Me van a tener siempre a disposición para conocer mi opinión y además para seguir trabajando en el gobierno de coalición, siempre. Ayer le pidieron la opinión. Pero ¿y entonces por qué no ha dado su opinión si siempre está disponible? Bueno, ¿por qué? Pidieron la opinión. Pero ¿y entonces por qué no ha dado su opinión si siempre está disponible? Bueno, porque 5 veces se la pidieron, 5 veces se la pidieron en la sala de prensa de la Moncloa. Pero quizá uno de los que más insistió fue don Carlos Alsina en Onda Cero. Y yo diría que se choteó de las periodistas que le estaban preguntando. No le dejaron contestar, ¿nos puede hacer ahora una valoración? Sí, siempre van a poder conocer mi opinión, así ha sido siempre y así va a seguir siendo. ¿Por qué no habló ayer, entonces, en la rueda de prensa? Como les digo, siempre me van a tener disponible. Fueron hasta 5 veces las que la portavoz le... Me van a tener siempre a disposición para conocer mi opinión y además para seguir trabajando en el gobierno de coalición. Ayer le pidieron la opinión y no la dio. Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión y aquí se la estoy dando. Y aquí se la estoy dando. Es mentira, no estaba dando ninguna opinión, pero bueno, da igual. Es mentira, lo dice abiertamente. Y que por tanto le parecía absurdo que dijera que estaba a disposición de todos para opinar, pero no opinara. Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión y aquí se la estoy dando. Y aquí se la estoy dando. Esto es la última parte de lo que yo creo que es choteo, porque claro, dice, no quiere decir cuál es su opinión, a pesar de estar tan disponible. No quiere decir cuál es su opinión, pero que termine diciendo, y aquí se la estoy dando. Esto es para hacer chistes, no es para tomarlo en serio, ¿no? Parece gila, ¿eh? Bueno, es una cosa insoportable, ¿no? Y el otro día en la rueda de prensa, igual, bueno, ¿somos idiotas? ¿Nos toman por idiotas o qué? Sí. El problema es que si ponías la 1, en el mismo momento y con los mismos periodistas, y doña Irene Montero sí opinó sobre el tema de Melilla. Sí, siempre van a poder conocer mi opinión, así ha sido siempre y así va a seguir siendo. Creo que los hechos que hemos visto son insoportables, son tremendamente dolorosos y por tanto tiene que esclarecerse lo que ha ocurrido a través de una investigación independiente y creo que además deberíamos utilizar nuestros servicios consulares para poder dar apoyo a las familias de los fallecidos. Por tanto, señoras Griso, Pardo y sobre todo señora Alsina, no es que doña Irene Montero no opinara, es que no lo habéis sacado. Te podrá parecer su opinión pobre, pero no puede decir que no ha existido.
La ministra Montero sigue sin dar su opinión, ¿eh? No, pero ¿y entonces por qué no ha dado su opinión si siempre está disponible? Bueno, porque no quiere decir cuál es su opinión. Si la crítica es la ministra entra en bucle para no reconocer que habían pactado que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros solo hablaba de este tema la portavoz, sería una crítica bastante cercana a la realidad, diría. Pero si la crítica es la ministra entra en bucle para no mojarse y no opinar sobre Melilla, es simplemente falso. Porque sí se ha mojado, sí ha hablado del tema, aunque algunos no lo hayan sacado. Los hechos que hemos visto son insoportables, son tremendamente dolorosos y... Este tipo de trampas, al final, a lo que nos obliga, cuando hay uno de estos incidentes de canutazo de un político ante periodistas, a tener que ver el mismo canutazo en distintas cadenas para enterarnos de lo que de verdad ha pasado. Me acuerdo una vez que hubo un titular que era: el señor Rajoy, cuando era presidente del gobierno, el señor Rajoy huye de los periodistas para no opinar sobre el tema del día. Y veías una imagen del señor Rajoy huyendo. Prima de riesgo a 430 puntos, un nivel altísimo y que no se alcanzaba desde el pasado verano. La bolsa cayendo casi un 3% y Mariano Rajoy sin decir palabra. Así ha evitado esta tarde a los periodistas en el Senado. No, venga, dejar pasar. Voy a decir algo. Bajar los micrófonos, por favor. No ha dicho nada, ni un mensaje tranquilizador en el que puede convertirse en el día más complicado de lo que llevamos de crisis. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues dar media vuelta en el Senado y huir por la puerta de atrás. Pero hay que ver cómo cambiaba esa secuencia si la veías en una cadena o en otra. En esa etapa todavía La Sexta y Antena 3 eran operadores diferentes. Es evidente que existe una gran demanda de información en torno a la situación económica y lo demuestra esta escena. Decenas de periodistas esperaban a Mariano Rajoy esta tarde en el Senado. Al ver que era imposible atravesar ese muro, el presidente del gobierno optó por dar media vuelta y buscar otra salida. Pues nada, si antes en la universidad te decían intenta leer la misma noticia desde varios periódicos para enterarte, ahora tendrán que decirte en las ruedas de prensa intenta ver los canutazos en distintos operadores para enterarte de ellos.